Los avispones, esos pequeños pero formidables arquitectos del mundo de los insectos, son parientes cercanos de las avispas y se consideran las avispas más grandes del planeta. Con su habilidad para construir nidos a partir de pulpa de madera masticada, crean estructuras naturales intrincadas, robustas y organizadas, capaces de asombrar a los seres humanos. El tamaño de los nidos puede variar según la escala de la colonia, desde pequeños nidos escondidos en huecos de árboles, hasta estructuras gigantes que pueden cubrir toda la esquina de una casa. En las regiones tropicales, los nidos pueden persistir durante todo el año, mientras que en lugares más fríos, son abandonados en invierno y renacen con la llegada de la primavera, un símbolo perfecto de la resiliencia y la sabiduría que el Creador ha infundido en cada pequeña criatura. En el vídeo de hoy, Pequeño Misterio te invita a admirar los 15 nidos de avispones más grandes e impresionantes del mundo, maravillas naturales tan bellas como increíblemente peligrosas. Si te encantan las cosas misteriosas y maravillosas de la naturaleza, dale a me gusta, suscríbete al canal de Pequeño Misterio y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos fascinantes. Número 15. Nido subterráneo. Normalmente, al pensar en avispones, uno se imagina grandes nidos colgando de las ramas de los árboles o resguardados bajo los tejados de las casas. Sin embargo, estos insectos poseen una sorprendente capacidad de adaptación. Pueden elegir cualquier lugar que brinde seguridad a la avispa reina y a sus huevos, incluso en madrigueras profundas bajo tierra. En este escalofriante ejemplo, los expertos creen que la colonia de avispones aprovechó una madriguera de conejo abandonada para construir su nido. La estructura interna del nido está formada por varias capas ingeniosamente superpuestas, con celdas hexagonales perfectas, similares a las de un panal de abejas. Al masticar fibras de madera y mezclarlas con saliva, los avispones crean un material especial similar al papel, pero increíblemente resistente, que permite al nido mantener su forma incluso después de ser extraído del subsuelo. Aunque los encargados de la retirada estaban equipados con trajes protectores completos, tuvieron que ser extremadamente cautelosos. Esta especie de avispón es grande, con un aguijón venenoso que puede medir varios centímetros, lo suficientemente potente como para penetrar la mayoría de los tejidos. Lo que sorprendió a todos fueron los diminutos huevos blancos en el fondo del nido, a solo unos días de eclosionar. Si el nido no se hubiera retirado a tiempo, esta colonia podría haber crecido hasta alcanzar miles de individuos, convirtiéndose en una amenaza real para cualquiera que se acercara. Número 14. Nido en un almacén en Luisiana. Con su clima húmedo pero cálido durante todo el año, Luisiana se convierte en un entorno ideal para que los avispones prosperen y se reproduzcan vigorosamente. Sin embargo, incluso los expertos más experimentados en control de plagas se quedaron asombrados cuando fueron llamados para lidiar con un nido gigante de avispones en un almacén en la ciudad de Patterson, cuyo tamaño era casi el de un frigorífico pequeño. Cuando el equipo de especialistas entró, cientos de avispones salieron volando simultáneamente. Su zumbido resonaba por todo el espacio cerrado como el sonido de la lluvia golpeando un tejado de chapa. Cada pequeño golpe que se escuchaba no era una gota de agua, sino avispones furiosos que se lanzaban a atacar cualquier cosa que se moviera. La retirada del nido duró casi una hora, y durante ese tiempo, incluso aquellos que llevaban trajes protectores especializados fueron picados varias veces debido a la extrema agresividad de estos insectos. Finalmente, identificaron y eliminaron a la avispa reina, el único individuo capaz de reproducirse y controlar a toda la colonia. Si no se hubiera eliminado, en poco tiempo, un nuevo nido habría aparecido en otro lugar. Aunque pueda sonar cruel, la destrucción es necesaria para garantizar la seguridad humana, ya que un nido tan grande podría ser mortal para personas alérgicas al veneno. Sin embargo, las autoridades locales aún aconsejan destruir solo los nidos realmente peligrosos
ya que los avispones también desempeñan un papel importante en el control de plagas y en el equilibrio del ecosistema natural. Número 13. Eliminación de nidos de avispones en China con drones. Los avispones son insectos con una asombrosa capacidad de adaptación. Pueden construir nidos prácticamente en cualquier lugar, siempre que sea lo suficientemente tranquilo y seguro. En las zonas rurales de China, especialmente en las regiones montañosas, a menudo eligen las copas de los árboles altos como refugio, lo que les permite evitar a los depredadores y proteger sus nidos de la lluvia y el viento. Sin embargo, esto hace que el acceso humano para eliminar los nidos sea extremadamente peligroso y difícil. En 2020, los habitantes del condado de Zhong, cerca de la ciudad de Chongqing, vivieron con miedo durante semanas debido a la enorme cantidad de avispones. Aparecieron por todas partes, lo que hizo que los aldeanos no se atrevieran a salir de sus casas, y al investigar, las autoridades descubrieron cientos de nidos gigantes de avispones dispersos por el bosque alrededor de las zonas residenciales. Ante esta grave situación, la organización de rescate no gubernamental más grande de China, Blue Sky Rescue, decidió aplicar tecnología para resolver el problema. Con una donación de unos $15.000 estadounidenses, construyeron un dron especial, equipado con un tanque de gas y un lanzallamas. Este dispositivo podía volar alto, acercarse a cada nido de avispón y quemarlos de forma segura, sin necesidad de que los humanos se acercaran. Este se considera el primer dron lanzallamas del mundo. Una solución innovadora y audaz que ayuda a proteger tanto a las personas como al medio ambiente de la amenaza de las agresivas colonias de avispones. Número 12. El primer nido de avispones asesinos, de 2021. Los avispones asesinos son el nombre común del avispón gigante asiático, la especie de avispón más grande, agresiva y peligrosa del planeta. Pueden medir más de 5 centímetros de largo, con mandíbulas afiladas como cuchillas y un veneno extremadamente potente. Una sola picadura rara vez es mortal, a menos que la víctima sea alérgica, pero cuando atacan en enjambre, las consecuencias pueden ser extremadamente graves, incluso mortales. No solo son peligrosos para los humanos, sino que esta especie de avispón también devasta los ecosistemas, especialmente porque tienen la costumbre de cazar y decapitar abejas para alimentar a sus larvas. Por esta razón, cada vez que se descubre un nido, las fuerzas de control de plagas deben eliminar rápidamente toda la colonia para evitar que se reproduzcan. El primer nido de avispón asesino de 2021 fue encontrado en el condado de Whatcom, estado de Washington, Estados Unidos, dentro de un arce muerto. En su interior, los expertos descubrieron 9 niveles de nidos gigantes, con aproximadamente 1.500 individuos en diferentes etapas de desarrollo. El equipo de eliminación capturó a 113 avispones obreros en el nido y otros 67 volando alrededor de la zona. Cabe destacar que este descubrimiento provino del informe de un residente que había visto avispones extraños a más de 400 metros de distancia. Sin embargo, las autoridades advierten que muchos otros nidos podrían seguir escondidos en los bosques profundos. Un recordatorio de que la lucha contra los avispones asesinos aún es muy larga y desafiante. Número 11. Avispones en la India. El avispón gigante asiático está expandiendo su rango de hábitat a una velocidad asombrosa, y el clima cálido de la India ha proporcionado condiciones perfectas para su desarrollo. A diferencia de muchos otros lugares del mundo, donde esta especie de insecto solo existe durante unos 6 meses antes de hibernar y construir un nuevo nido al año siguiente, en la India pueden vivir durante todo el año, lo que permite que los nidos crezcan a tamaños gigantescos. En las zonas rurales, la gente está acostumbrada a ver avispones arrastrándose por el suelo, una señal segura de que sus nidos no están lejos. La mayoría de los nidos se construyen bajo tierra o muy cerca de las estructuras, donde la tierra es blanda y fácil de excavar. No es raro encontrar nidos que contienen miles de individuos, comunidades de avispones bulliciosas y bien organizadas. Sin embargo, la forma en que los habitantes de la India reaccionan a su presencia es sorprendentemente diferente.
En lugar de eliminarlos masivamente con productos químicos como en otros países, a menudo los recolectan manualmente, ya que los avispones aquí se consideran una especialidad tradicional valiosa, especialmente en el estado de Manipur. Este método no solo preserva una cultura ancestral, sino que también se convierte, sin querer, en una forma natural de controlar la población de avispones. Gracias a esto, se mantiene el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, un testimonio vivo de la relación armoniosa que la gente de este lugar ha mantenido durante generaciones. Número 10. El nido de la avispa calva, o Bald-Faced Hornet, es una especie endémica de Norteamérica que pertenece al grupo de las avispas amarillas y no es una avispa verdadera. Sin embargo, son conocidas por su impresionante tamaño, de hasta 2 o 3 centímetros de largo, y sus distintivos colores blanco y negro que las hacen parecer extrañas e intimidantes. Cuando aparecen en enjambres, su zumbido puede hacer que cualquiera retroceda con preocupación. Al igual que muchas otras especies de avispas, construyen sus nidos con pulpa de madera finamente triturada, lo que da como resultado una capa exterior suave y sorprendentemente duradera. Por lo general, un nido completo puede alcanzar los 36 centímetros de diámetro y los 58 centímetros de altura, pero en años con buen clima y abundancia de alimentos, pueden crecer hasta el doble de ese tamaño. Por lo general, un nido completo puede alcanzar los 36 centímetros de diámetro y los 58 centímetros de altura, pero en años con buen clima y abundancia de alimentos, pueden crecer hasta el doble de ese tamaño. Dentro de esa capa delgada como el papel, hay cientos de pequeñas celdas hexagonales, cada una de las cuales contiene un huevo de avispa en desarrollo, cuidado meticulosamente hasta la madurez. Un nido de avispa calva puede albergar hasta 700 avispas obreras, una comunidad que funciona de forma ordenada y extremadamente vigilante. Si se sienten amenazadas, todo el enjambre atacará ferozmente, lo que hace que acercarse al nido sea extremadamente peligroso. Por lo tanto, solo los expertos con experiencia están autorizados a manejarlas. La noche es el momento más ideal para hacerlo, cuando las avispas son menos agresivas, lo que hace que la eliminación del nido sea mucho más segura y eficaz. Número 9. Entre las especies de avispas conocidas en el mundo, el nombre de avispa gigante asiática suele ser el más temido. Sin embargo, la avispa asiática, una pariente cercana, también está expandiendo su área de distribución a muchos países, causando no menos preocupación. Esta especie es la mitad de pequeña que su pariente gigante, con reinas que miden alrededor de 3 centímetros y obreras de unos 2,4 centímetros. Aunque son de tamaño más modesto, todavía tienen la apariencia de avispas amarillas grandes y un comportamiento social extremadamente organizado. Cada nido de avispa asiática puede albergar miles de individuos que trabajan en sincronía, creando una bulliciosa ciudad de avispas en su interior. Sus nidos suelen tener forma ovalada, hechos de pulpa de madera triturada y secreciones naturales, lo que les confiere una durabilidad asombrosa. Lo especial es que suelen esconder sus nidos muy bien, como en este video, el nido se encontró escondido en lo profundo de una densa maleza, casi invisible desde el exterior. Algunos nidos pueden alcanzar un tamaño gigantesco de hasta 2 metros, y si te encuentras con uno, el único consejo es mantener la distancia y llamar a un experto para que lo retire. En este caso, el nido ha sido rociado con un insecticida de acción lenta, que mata lentamente a todo el enjambre antes de proceder a la retirada segura. Este método no solo garantiza la eficacia, sino que también evita provocar al enjambre, minimizando los riesgos para las personas. Número 8. Hay pocos lugares donde las avispas se detengan en su búsqueda de un lugar para construir un nido. Siempre que sea tranquilo, discreto y poco visitado, están dispuestas a convertir cualquier espacio en su hogar. Y la historia del propietario de este Chevy, El Camino, es la prueba más clara de ello. Cuando abrió la puerta del coche, lo que apareció no fue el asiento familiar, sino un enorme nido de avispas que ocupaba todo el espacio interior. El nido comenzó a formarse en el techo del coche, extendiéndose hasta el asiento del conductor,
e incluso penetrando en la tapicería. Los culpables son las avispas europeas, una especie que puede crecer hasta 2,5 centímetros y que suele vivir en grandes colonias. Esta gigantesca estructura de nido parece una figura humana envuelta en papel marrón, y en su interior hay miles de avispas activas. No se puede simplemente ponerse un traje protector y quitarlo, porque atacarán ferozmente en número abrumador. Mucha gente pensó que se podía sellar la salida para que las avispas se asfixiaran, pero fue inútil. Esta especie de avispa roería rápidamente otra salida en solo unas horas. La única solución es rociar insecticida en las grietas del nido, esperando a que el efecto se extienda y debilite a todo el enjambre. Solo entonces se podrá realizar la retirada de forma segura, garantizando que no queden peligros ocultos para las personas. Número 7. El nido de avispa oriental. La avispa oriental, aunque es bastante pequeña, de solo aproximadamente 1,8 centímetros, posee una capacidad asombrosa que sorprende a los científicos. En la parte posterior de su cuerpo, tienen una distintiva franja amarilla que puede absorber la luz solar y convertirla en energía, un fenómeno raro en el mundo de los insectos. Este mecanismo les permite ser más activas durante las horas de mayor insolación, cuando la mayoría de las demás especies buscan refugio. A diferencia de muchos de sus parientes, las avispas orientales son muy exigentes con el lugar donde anidan. Suelen buscar agujeros naturales en la base de los árboles y cavar profundamente en el suelo, creando nidos complejos y también escondidos, que es difícil que alguien los detecte. Acercarse o intentar destruir sus nidos sin experiencia es extremadamente peligroso. En la naturaleza, esta avispa juega un papel importante en el control de plagas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Sin embargo, cuando invaden áreas residenciales, se convierten en una grave amenaza para las abejas melíferas y otros polinizadores, con un veneno que causa un dolor intenso y un número que puede llegar a más de 3.000 individuos en un nido. Las avispas orientales pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a quienes invaden accidentalmente su territorio. Número 6. El nido de avispa europea en el bosque. La avispa europea, como su nombre indica, es originaria de los densos bosques de Europa. Sin embargo, desde el siglo XIX, esta especie se ha extendido a Norteamérica, habiendo sido llevada accidentalmente por los colonos de aquella época. Con una longitud media de 2,5 a 3,6 centímetros, la avispa europea es una de las especies de avispas más grandes y temibles. Son extremadamente agresivas y están dispuestas a atacar sin dudarlo si perciben la más mínima amenaza. A diferencia de las avispas más dóciles, las avispas europeas no son demasiado exigentes con el lugar donde anidan, pero les gustan especialmente los bosques densos, donde hay mucha madera podrida y oscuridad, lo que ayuda a que sus nidos estén protegidos de forma segura. Construyen sus nidos mezclando pulpa de madera finamente triturada con saliva, creando un material parecido al papel, pero muy duradero y resistente. A veces, sus nidos pueden extenderse hasta 1 metro bajo tierra, creando un sistema complejo con innumerables compartimentos pequeños. No pocas veces se ve a algunas avispas volando lentamente alrededor de la base de un castaño, sin saber que justo debajo hay una bulliciosa ciudad en funcionamiento. Dentro del nido, miles de avispas trabajan sin descanso, desde la protección, la construcción del nido, el cuidado de las larvas hasta la búsqueda de alimento. Todo ocurre con una organización y un orden asombrosos. Número 5. El nido de avispa detrás de la pared. Las avispas son insectos que prefieren la oscuridad y la tranquilidad, por lo que suelen elegir lugares poco visibles para construir sus nidos. Aunque pueden cubrir sus nidos con un material parecido al papel para evitar que entre la luz, siempre priorizan los lugares más sombreados posible. No es de extrañar que se hayan encontrado muchos nidos de avispas dentro de estructuras humanas, como almacenes, graneros o incluso dentro de las paredes de las casas. La historia de este vídeo es un ejemplo típico, y también un verdadero shock para la familia que lo experimentó. Durante muchas semanas, escucharon un extraño zumbido en la casa,
pensando que eran solo algunas moscas o pequeñas avispas perdidas. Sin embargo, el sonido se hizo cada vez más fuerte, denso y continuo, lo que empezó a preocupar a toda la familia. Luego, un día, descubrieron un pequeño agujero en la pared, y a partir de ahí, la verdad se fue revelando. Una avispa reina se había colado en el espacio dentro de la pared, construyendo silenciosamente un nido, e incluso royendo parte de la pared para expandir el espacio y obtener materiales de construcción. Cuando el equipo de control de plagas llegó y quitó la tabla que cubría el agujero, la escena que vieron dejó a todos atónitos. El nido de avispa era de más de 1 metro de altura, tan grande que superaba la altura de un niño pequeño que vivía en la casa. Solo al ver con sus propios ojos, la gente se da cuenta realmente del nivel de peligro que pueden causar las avispas, especialmente para los niños pequeños y las personas débiles, y comprende la importancia de eliminarlas a tiempo. 4. Nido en el árbol. Las avispas son criaturas muy adaptables que pueden elegir muchos lugares diferentes para construir sus nidos, pero es bastante raro que construyan sus nidos en árboles grandes al aire libre. Esto se debe a que esta posición es vulnerable al viento, la lluvia y los depredadores. Sin embargo, si tienen la suerte de no ser destruidos durante el verano, los nidos pueden crecer hasta un tamaño gigantesco, convirtiéndose en una estructura natural que asombra a cualquiera que los vea. Un ejemplo famoso ocurrió en el estado de Georgia, Estados Unidos, en el verano de 2018. Después de una larga y calurosa temporada, un exterminador fue llamado para lidiar con un nido de avispas gigante que colgaba de un árbol en una zona rural. El nido era tan grande que se podían ver claramente las capas concéntricas de su estructura, como rollos de papel, y la rama del árbol donde estaba unido se doblaba pesadamente bajo la tremenda presión de miles de avispas activas en su interior. Muchas personas pensaron que solo tenían que usar un palo para derribar el nido, pero en realidad, eso es extremadamente peligroso. En solo unos segundos, todo el enjambre de avispas atacaría ferozmente, y la reina, la que mantiene todo el imperio, podría escapar para construir un nuevo nido en otro lugar. Por lo tanto, los expertos siempre eligen una forma más segura: rociar insecticida en las grietas del nido y esperar unas horas hasta que el enjambre de avispas muera por completo. En ese momento, el nido es bajado y examinado cuidadosamente para asegurarse de que no queden individuos vivos, especialmente la avispa reina. 3. Nido subterráneo gigante. Para enfrentarse a un nido de avispas que se encuentra profundamente bajo tierra, se necesita un verdadero valor, porque nadie puede saber su tamaño real hasta que empiezan a excavar. En este vídeo, el equipo de trabajadores involucrados lo demostró claramente. Al principio, pensaron que era solo un nido de avispas pequeño y común, pero cuando comenzaron a excavar más profundamente en la ladera de la colina, rápidamente descubrieron que casi toda la colina había sido tomada por un nido de avispas gigante. Cuanto más profundo excavaban, mayor era el peligro. Miles de avispas salieron volando en todas direcciones, creando una escena caótica, lo que obligó al equipo de trabajadores a ser extremadamente cauteloso en cada movimiento. Finalmente, después de muchas horas de perseverancia, llegaron al núcleo del nido, donde se escondían innumerables celdas hexagonales perfectas que contenían cientos, incluso miles, de pequeños huevos blancos. Esa vista no solo asombró a los espectadores, sino que también mostró la maravilla de la estructura natural que crean las avispas. Después de retirar las piezas del nido y atrapar a la avispa reina, el proceso de eliminación realmente terminó. Sin embargo, tardaron unos días más en que las avispas restantes se fueran por completo. Con un nido tan grande y tantas avispas, no es de extrañar que los residentes de la zona hayan estado sufriendo molestias y peligros durante mucho tiempo, antes de que este nido de avispas fuera descubierto y destruido. 2. Nido de avispas al borde de la carretera en Tel Aviv. Gracias a su capacidad para absorber la luz solar y convertirla en energía, la avispa oriental, o Vespa orientalis, se ha convertido en un tema de estudio especial para los científicos israelíes. Esperan que,
Al comprender este mecanismo biológico único, la humanidad pueda aplicarlo al desarrollo de tecnologías de producción de energía en el futuro. Por lo tanto, cada vez que se detecta un nido sospechoso de avispa oriental, los expertos israelíes no lo destruyen, sino que intentan conservarlo y trasladar todo el nido al laboratorio para su estudio de forma segura. En el caso documentado en el video, los conductores que circulaban por la autopista hacia la ciudad de Tel Aviv informaron de una aparición inusual de muchas avispas volando por la zona. Después de varias semanas de investigación exhaustiva, el equipo de expertos finalmente descubrió la ubicación del nido de avispas, que se encontraba profundamente bajo tierra, y comenzó el cuidadoso proceso de excavación. Tan pronto como comenzaron a excavar, cientos de avispas salieron disparadas, haciendo que el cielo pareciera oscurecerse por el denso enjambre de avispas. Cuando se extrajo el nido, todos quedaron asombrados por su tamaño, que era mucho más grande de lo normal, especialmente para esta especie. Los expertos estimaron que el nido contenía entre 700 y 800 individuos, y si ese enjambre de avispas se hubiera extendido por la autopista, las consecuencias podrían haber sido extremadamente peligrosas, incluso causando accidentes graves a los transeúntes. 1. El primer nido de avispas asesinas en Estados Unidos. En el mundo de los insectos, las avispas tienen un mecanismo de reproducción realmente asombroso. Los huevos no fertilizados se convertirán en avispas macho, mientras que los huevos fertilizados se convertirán en avispas hembra. Lo especial es que solo las avispas hembra poseen veneno, y en condiciones adecuadas, cada avispa hembra tiene la capacidad de convertirse en avispa reina. Esto significa que un solo nido de avispas puede producir cientos de nuevas avispas reinas, lo que abre el riesgo de una explosión demográfica extremadamente rápida. En 2020, las autoridades del estado de Washington, Estados Unidos, descubrieron el primer nido de avispas asesinas en territorio estadounidense, perteneciente a la especie de avispa gigante asiática, conocida como la avispa más peligrosa del mundo. Este nido de avispas fue encontrado en el tronco de un árbol en el condado de Whatcom y tenía el tamaño de una pelota de baloncesto. Aunque no era el nido más grande que podía existir, lo que los investigadores encontraron dentro dejó a todos atónitos. Después de abrir el nido para inspeccionarlo, registraron 190 larvas, 108 pupas a punto de eclosionar, 112 avispas obreras y casi 200 avispas reinas que se preparaban para abandonar el nido y construir nuevos nidos. Los expertos enfatizaron que, si este descubrimiento hubiera llegado con solo unos días de retraso, esas cientos de avispas reinas habrían volado para hibernar y habrían creado una serie de nuevos nidos al año siguiente, haciendo que el control fuera casi imposible. Gracias a la acción oportuna, destruyeron todo el nido, evitando un posible desastre biológico en suelo estadounidense. Así, a través de estas historias, hemos sido testigos de los nidos de avispas más grandes y asombrosos del mundo, desde los que se esconden en las paredes bajo tierra hasta los que son del tamaño de una pelota de baloncesto, colgando en medio del bosque. Todos ellos muestran el poder extraordinario de la naturaleza, junto con la perfecta capacidad de organización que el Creador ha otorgado a estas pequeñas criaturas. Si también encuentras estas vistas interesantes y maravillosas, no olvides presionar el botón Me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte los videos más recientes y activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver el próximo contenido sobre el mundo animal, la naturaleza y las maravillas que Dios ha creado. Tu apoyo es la mayor motivación para que sigamos trayéndote videos fascinantes, inspiradores y llenos de la majestuosidad de todo lo que nos rodea. Descubramos y admiremos juntos la belleza de la creación a través de cada película, porque la naturaleza es siempre el testimonio más vivo del poder y la creatividad ilimitada del Creador.